Buenos días, me dirijo a la audiencia saludándoles, esperando que ustedes en este día sean fortalecidos, porque hoy venimos a hablar de un tema que me parece que debe tocar las fibras más profundas de todos los sectores en Venezuela y específicamente de la iglesia. Jesús dio una orden y un mandato y fue extender el Evangelio hasta lo último de la tierra y hacerlo de manera que pudiéramos llegar a todos los lugares. El tema que hoy estaré compartiendo con ustedes tiene como título Generosidad para con mi prójimo. Y estaremos haciendo alusión a el apóstol Pablo en la carta a los Corintios. Y observamos cómo Pablo hace un llamado de atención y empieza a enseñarle a los corintios, quienes estaban llenos de dones, llenos de toda abundancia, ya que Corintio era un puerto y muchos de los que habían llegado empobrecidos a la iglesia habían adquirido barcos, eran incluso en ese tiempo empresarios en esta área. Y la iglesia estaba muy bendecida y protegida eh, en ese tiempo. Entonces, Pablo empieza de una forma muy prudente, pero muy firme, a enseñarle a la iglesia, a enseñarle a la iglesia acerca de la generosidad e ir en contra de la mezquindad, ya que ellos habían recibido abundantemente y entonces él busca cómo enseñarle, ya que ellos no reflejaban ni estaban interesados en la obra que se llevaba a cabo en ese tiempo para la edificación, construcción de la iglesia. Estamos hablando de que Pablo estaba interesado en que ellos aprendieran de forma muy paciente, pero sin dejar de lado la actitud del corazón, que era el que ellos adquirían muchas cosas para ellos, pero sin embargo, para la obra del Señor tenían recelos al momento del dar. Y puso como ejemplo a los macedonios, a los colosenses, a los filipenses. Sin embargo, ellos eran muy pobres, todos estos que estoy mencionando, los macedonios, los colosenses, los filipenses, pero tenían una actitud, como vamos a examinar en las escrituras, de mucha generosidad para con la obra del Señor. Pablo, como vamos a ver, empieza a levantar una ofrenda para la iglesia de Jerusalén, quien había sido muy próspera, pero en ese momento estaba pasando por algunas dificultades producto de la situación de las mismas familias de la iglesia. Y Pablo lo hace con los macedonios, y como ellos aportaban para la obra de Jerusalén abundantemente, Pablo estaba extrañado de que Corintios, que un año antes había aportado para la edificación de la obra, luego que había abundado en dones, había abundado en riquezas y Dios les había prosperado, ellos habían retenido mucho de lo que les correspondía entregar en la obra del Señor. Y vamos a examinar 2 Corintios capítulo 9, versículo 6, que dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Vemos como claramente él habla aquí de extender la obra y él habla acerca de la siembra, pero esa siembra de la cual hace mención el apóstol aquí
era porque en ese tiempo pues había pesca y había agricultura. Y utiliza pues un elemento de la cultura del tiempo para señalar el dar dentro de la obra del Señor y la extensión del Evangelio a través de todos los lugares donde era necesario. Y habla de una siembra escasa. Y vemos aquí también cómo habla de una siega escasa, pero también habla de una siembra generosa y de una siega generosa. Es decir, que hay una ley espiritual de la cual habla Pablo aquí. Igualmente, pues cuando vamos a examinar esto, si vemos que una persona siembra poca semilla, él segará pocos cultivos. Así igualmente una persona que siembra mucha semilla recogerá muchos cultivos. Hago alusión a estos términos sin caer en lo que son estos pactos para que Dios obre sanidades, milagros, señales. No, Dios nos habla claramente por medio del apóstol acerca de la ley espiritual que tiene como fundamento el mandato. Y vamos a ir a 2 Corintios capítulo 8, versículo 1, donde dice, asimismo, hermano, no les hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia, que en grandes pruebas de tribulación, la abundancia de su gozo y de su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Y continúa el apóstol en el 8:3 diciendo, pues doy testimonio de que con gran agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Es decir, que los macedonios eran pobres, estaban pasando por tribulación, pero sentían gran gozo al entregar y ver que la obra del Señor se sustentaba y crecía. Continúa el apóstol hablando en el 8:6, de manera que exhortamos a Tito, quien era un maestro que estaba allí con Pablo enseñando a los corintios, para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre nosotros la obra de gracia. Por tanto, como en todo abundas, en fe, en palabra, en ciencia y en toda solicitud, y en vuestro amor para con nosotros, abunde también en esta la gracia. Es decir, él está indicando que la gracia también debía abundar al momento de dar, pues Dios daría una cosecha abundante a aquellos que sembraran de esta manera. Y finaliza este texto que estoy leyendo con el 8:8, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor. Innegablemente, pues Pablo habla aquí de cómo la iglesia primitiva no tenía como suyo todo lo que tenía, sino que sabía que ellos eran simples mayordomos y además todos cuidaban unos de los otros de manera gozosa y con alegría, dando para la extensión del Evangelio. Y una de las cosas muy importantes de la que habla Pablo aquí es que no habló como quien manda. Es decir, Pablo tenía la estatura, tenía el nivel, tenía la posición para mandar, mas sin embargo, él dice que no habla dando un mandato, obligándolos, manipulándolos, sino que les dice que esto es para poner a prueba la diligencia de ellos al momento de manifestar el amor. Y podemos ver cómo los macedonios, por medio de la diligencia de dar a otros, ellos
manifestaban y eran reconocidos en la iglesia primitiva como amorosos, al igual que los colosenses y los filipenses. Porque el que dice que ama a Dios, pero ve que hay necesidad en la obra y cierra su mano, no ama a Dios ni ama su obra. Pablo sabía que Dios, desde que mandó a Moisés y a todos los israelitas, él indicó que ellos debían dar ofrendas al Señor al momento de ir al templo. Pero no por causa de que Dios no tuviese cómo extender su obra, sino que esto es una prueba para el corazón de aquellos que saben y que me están escuchando que Dios los ha bendecido y han abundado en todo. Y examinemos aquí Deuteronomio capítulo 16, que dice lo siguiente: 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová, tu Dios, en el lugar que él escogiere. En las fiestas solemnes de los panes sin levadura y en las fiestas solemnes de la semana y en las fiestas solemnes de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Todas estas fiestas apuntaban a al advenimiento del Mesías, de Cristo. Destaquemos que ninguno de los que iban al templo se presentaban con las manos vacías. Cada uno en particular con una ofrenda en sus manos, pero dice que era conforme a la bendición que Jehová te hubiera dado. Y todos debemos participar de esta gracia, porque es una ley espiritual que desde el principio Dios establece al momento de adorar. Y vemos como en 1 Corintios 16:1 dice: en cuanto a las ofrendas para los santos, hagan ustedes también de la manera que ordené en la iglesia de Galacia. Es decir, él les estaba diciendo a los corintios: ustedes han abundado, han prosperado, han sido bendecidos en todo. Dios les ha dado abundantemente, no solamente dones, no solamente es todo lo que tenía que ver con el campo espiritual, también señala cómo ellos habían sido prosperados económicamente, pero retenían, aunque estaban recibiendo aún más. Y en el capítulo 16:2 dice: cada primer día de la semana, cada uno de ustedes ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recoja entonces ofrenda. Sí, Pablo exhortaba aquí muy claramente a los corintios acerca de que no quería que en el momento que él llegara, él volviese a encontrar la misma condición de falta de generosidad para con la obra del Señor, y que algunos en ese momento, pensando que era por mandato o porque otros se pudiesen aprovechar, iban a sacar lo que pudiesen. Y uno de los temas más polémicos de la forma de culto racional y de adoración al Señor es el tema del dar. Muchas personas dicen que no deben dar, otros dicen que no es necesario, otros opinan y creen que está prohibido dar. Pero según lo que estamos examinando aquí en la palabra, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, es un mandato sustentar la obra de la iglesia, ya que la obra de la iglesia es para las familias de la iglesia. Y son las familias de la iglesia, según Jesucristo, quienes sustentan la obra de la iglesia. Así que vamos a ver qué dice entonces
¿quiénes deben administrar los recursos de la iglesia? Según la palabra en Hechos 4:36, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de la consolación, levita, natural de Chipre. Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Y los apóstoles eran quienes administraban esto. Como vuelvo a destacar, fue una acción voluntaria. Y los ministros de Dios debemos tener altos niveles de integridad al momento de cuidar y de manejar el tesoro de la iglesia. Y bueno, bien he sabido que este proceso debe llevarse a cabo de una forma rigurosa y estricta, donde no se crea que lo que tiene la iglesia le pertenece al ministro. Esto le pertenece a todos aquellos que forman parte de las familias de la congregación y le pertenece a la iglesia que hace vida en ese lugar a fin de que los santos puedan congregarse y puedan deleitar de la buena mesa de la palabra y de todo lo que el Señor nos ofrece dentro de su casa, dentro de su obra, dentro de la vida congregacional. Porque recordemos que la iglesia somos nosotros, pero la iglesia ha de congregarse y la iglesia debe extenderse. La iglesia nunca, jamás debe pararse. Ella jamás se parará, jamás se detendrá, jamás las puertas del Hades prevalecerán en contra de la iglesia de Jesucristo. En 2 Corintios, Pablo dice en el 9:1, en cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo escriba, pues conozco la buena voluntad, de lo cual me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado y nuestro celo ha estimulado a la mayoría. Pero he enviado a los hermanos para que en nuestro gloriarnos de ustedes no sea vana esta parte, para que, como lo he dicho, estén preparados. No sea que si viniere conmigo algún macedonio y los hallare desprevenidos, ustedes nos avergüencen a nosotros, por decir nosotros de esta manera confiada. Por tanto, tuve por necesidad exhortar a los hermanos que fuesen primero a ustedes y prepararlos primeramente para que fueran generosos como antes lo habían prometido, para que estén listos como de generosidad y no como una exigencia nuestra. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Y por último, en 2 Corintios 9:8 dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abunde para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Una clara demostración de que esto es una ley espiritual, el dar, sin que yo esté hablando sobre pactos, siembras, para que Dios se manifieste para obrar, porque Él lo hace, porque Él es soberano y el Evangelio manifiesta que damos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Pero ciertamente, pues, la iglesia se sustenta con las familias de la iglesia. Y una iglesia que es prosperada en todo debe manifestar
en la forma en que lleva a cabo la gran comisión, la extensión de su visión, de sus proyectos, de su evangelización y el poder de tocar todos los extractos, áreas sociales del lugar donde está. Es una manifestación de que los miembros de la iglesia han entendido el poder que tiene el que nosotros practiquemos la generosidad para con la obra del Señor y para con el prójimo dentro de la obra del Señor. Mas, sin embargo, la mezquindad traerá como consecuencia poca semilla, producirá poca siega. Es decir, relativamente Dios establece en el Antiguo y en el Nuevo Testamento que es importante que todos nosotros nos presentemos ante Él como una señal de reverencia y de dar gracias, apoyando la obra de la iglesia. Y los historiadores señalan, así como los teólogos, como la iglesia de Colosenses, de los macedonios y de los filipenses, que aunque estaban en tribulación y estaban incluso, tenían muchos menos recursos que los corintios, que estaban en un puerto que era muy pujante, muy próspero, eran en sus corazones generosos para con la obra del Señor. Hoy quiero enseñar este principio porque yo quiero, como Pablo, decirte que no erres, que no te equivoques en esto, porque el reflejo de la condición, el crecimiento espiritual es un don, es un regalo que Dios da. Y vemos que los corintios abundaban en todos ellos, mas sin embargo, al momento de examinar sus corazones, Pablo encontró que ellos habían perdido la generosidad del primer amor y habían perdido y se habían mudado hacia una mezquindad debido a que Dios los había prosperado mucho económicamente y ellos escasamente habían retenido lo que al Señor le pertenecía. Y vemos cómo una iglesia apoyaba a la otra, cómo se vendían las propiedades para la edificación de la obra del Señor. Y hoy quiero ilustrar a la luz de la Escritura de manera muy clara que este mensaje no tiene nada que ver con que yo te estoy vendiendo el Evangelio o te estoy dando un mandato de que estás obligado a darnos. Pero la Escritura es clara cuando Pablo hace esta exposición a los corintios, diciéndote cuál será el resultado de la manera en que tú administres como mayordomo todo lo que Dios te ha dado por gracia. Bien, yo quiero finalizar esta exposición del mensaje del Señor diciéndole al Señor que quiero darle gracias porque Él nos ha bendecido abundantemente en muchas cosas. Y en la medida que nos ha bendecido, como dice la palabra, nuestra alma ha prosperado, espiritualmente hemos crecido, hemos sido llenos de dones. Igualmente, hoy quiero poner delante de las familias de la iglesia, delante de los que me están escuchando, que conocen la palabra, el principio de la generosidad como un elemento que es parte de la adoración al Señor y que claramente Jesús señaló que era un mandato. Además de ello, cuando el Señor estuvo en la tierra, habían muchas familias y mujeres que sustentaban su evangelio. Y aunque Él sabía cuál era la condición del corazón de cada uno de los que le rodeaban, Él continuó y extendió el evangelio hasta el día de hoy. Quiero bendecirte, quiero pedirle al Señor que te dé provisión, que tus días sean bendecidos,
que prosperes cada día, no solamente espiritualmente, sino también económicamente, pero que en todo eso recuerdes cuál es la fuente de tu bendición y que esto debes hacerlo como una actitud voluntaria con limpio corazón. Y bendigo a cada familia, a cada varón que es proveedor, bendigo a cada mujer que es virtuosa, bendigo a los hijos que son saetas en medio del hogar y bendigo a toda persona que ha permitido que la iglesia se extienda, se sustente, se mantenga y que el evangelio esté vivo y esté haciendo su trabajo eficaz, porque hoy más que nunca sabemos que Dios está trabajando en silencio y que nosotros veremos su gloria como nunca antes, porque Él nos ha prometido en su palabra hacerlo de esta manera. Me despido esperando que esta palabra sea para ti de grande